Cuida al Líder. Bienvenidos a un espacio de análisis y reflexión sobre los factores que determinan grandes historias en mujeres y hombres como tú. Un espacio donde no hay respuestas, múltiples y millones de preguntas. Soy Luisa Altamirano y estoy encantada que estés hoy con nosotros. Adorado José, por fin. ¿Cómo estás, Luisa? Agendamos comidas, espacios, tu coaching, yo mi terapia y nada más no encontramos el lugar. Pero ya estamos aquí. ¡Qué alegría! Gracias Sí. por estar hoy aquí. Feliz de la vida. Mil gracias por la invitación y gracias a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias. José es un gran amigo, pero además es emprendedor, empresario, restaurantero, filósofo, terapeuta, economista. Sí, en una época vendí tapetes también, pero bueno, ya. Gran Parece vendedor. broma. Y guía acompañante en la expansión de la conciencia utilizando psicodélicos. Excelente. Qué increíble estés aquí. A ti y a mí nos encantan los líderes y líderes somos todos de nuestra propia vida. Pero en particular trabajamos mucho con CEOs, dueños de empresas, emprendedores de alto impacto. ¿Por qué ese nicho? Pues ha sido un poco... Me pasó algo curioso. Cuando yo decido dejar mi rol como director de mi propia empresa, después de un proceso en el que fui formándome más en estos temas que tienen que ver con el entendimiento y la exploración de lo que es nuestra naturaleza humana, la psique, a través de psicología, chamanismo y otras ramas, sucedió algo curioso que fue como que me alejé de ese pasado mío donde había sido empresario pues, prácticamente toda esa primera mitad de mi vida, donde había estudiado economía, finanzas, como que esa había sido hasta cierto punto de mi vida como lo que me definía, ¿no? Y me moví un poquito como al opuesto, ¿no? Hasta diría que rechazaba un poquito ese antecedente de lo que había sido. Y la sorpresa fue que después de unos años que empecé a llevar grupos, a desarrollar diferentes programas, a tener ya una práctica uno a uno con diferentes personas, hice un corte caja y me di cuenta que no es porque lo hubiera planeado, pero un altísimo porcentaje de los que eran mis clientes eran justamente empresarios, líderes y tal. Y yo creo que se dio un poco por afinidad. Claro. O sea, yo creo que cuando estás con alguien en un espacio, llamémosle de desarrollo personal, puede ser terapéutico, coaching, de conciencia, lo que sea, es bien importante que haya este rapport. Y yo me permitía decirles, bueno, a ver, yo voy a jugar con muchas cachuchas y de pronto te puedo opinar sobre tu empresa si consideras que eso es valioso para ti o podemos de pronto hablar de las problemáticas que estás enfrentando con tu equipo de liderazgo, de comunicación, en fin. Y hay una tesis sobre la cual yo sostengo toda mi práctica, que es, no somos seres fraccionados. O sea, si tú te manifiestas de una manera en la empresa, de alguna manera estás reflejando características, conductas, patrones, creencias, que también se ven en tu plano personal, también se ven en tu plano familiar, también se ven en la relación que tienes contigo mismo, la relación que tienes con el dinero, con la abundancia. Entonces, cuando lo empezamos a integrar de esa manera, el que hayan todos estos territorios a través de los cuales la persona puede trabajar, se vuelve muy valioso, porque a lo mejor para una persona le cuesta muchísimo trabajo poner límites con su pareja, pero quizás en la empresa le es más fácil, ¿no? Entonces, pues empecemos a trabajarlo desde la empresa. Y de alguna manera es inevitable que eso empiece a tener un impacto en cómo esas nuevas conductas se integran en la persona y después lo puede llevar al territorio de la pareja o al territorio de la familia o al territorio de sus propias relaciones consigo mismo, ¿no? En hábitos, en conductas, en patrones. Entonces me empecé a dar cuenta que hay una palabra que para mí define la finalidad de cualquier proceso de vida, de transformación que tiene que ver con la integración, o sea, integrarnos, ¿no? Dejar de ser diferentes roles con diferentes máscaras. Y cuando eso lo empecé a asimilar como un eje rector de mi práctica, pues me di cuenta que yo también tenía que integrarme y que entonces tenía que voltear hacia atrás y ver al economista y ver al empresario y ver al emprendedor y ver con mi historia, que tuvo éxitos y tuvo fracasos y tuvo cosas buenas y cosas malas, y decir, todo esto forma parte de quién soy y todo esto forma parte también de lo que me permite servir a otros, ¿no? Entonces, pues de ahí solito se ha empezado a depurar eso y
luego fue como intencionarlo, ¿no? Porque de pronto te das cuenta que tienes algo enfrente y ¿qué haces con eso? Y la verdad es que para mí el empresario y la empresa son vehículos poderosísimos de impacto social. O sea, quizás lo que antes eran las iglesias, ¿no? Donde la gente se reunía y donde había pues un líder que pues les decía más o menos las líneas y todo esto. Pues hoy, de alguna manera, son las empresas, son las marcas. O sea, mucho de lo que nos influye tiene que ver con los mensajes que escuchamos de anuncios, y de hecho lo que nos conecta con las marcas muchas veces tiene que ver con la propia historia y la narrativa de la marca y de la empresa que hay detrás, ¿no? No solamente como consumidores, sino también los colaboradores, pues cada vez más buscan pertenecer a algo que tenga un sentido y un propósito, ¿no? Entonces, para mí el poder trabajar con gente que si tiene un proceso de transformación, de crecimiento, de desarrollo de conciencia, porque se vuelven más empáticos, porque se vuelven más compasivos con ellos mismos y con los demás, pues el impacto que tienes es gigantesco, se vuelve exponencial, ¿no? Entonces, pues yo creo que como que la vida cada uno nos va poniendo en donde tenemos que estar. Sí. Y a veces hay que aceptar el rol en el que nos toca. Y es importante lo que estás diciendo, porque a veces tenemos trabajos donde no somos felices o estamos necios en estar en algún lugar. La vida da señales contundentes y hay que aprender a ser flexibles, escuchar y aceptar y honrar el lugar donde te toca estar. Y algo que sumando a lo que estás diciendo que es bien importante en mi punto de vista es que a veces la vida nos pone unos regalazos. No sé la cantidad de personas con las que he trabajado que son lo siguiente en línea de la empresa familiar, que son súper empresas, ¿no? O sea, que tienen un montón de impacto, que obviamente generan riqueza y abundancia, y que a veces lo dudan, porque les llegó, ¿no? Y yo digo, pues si te llegó es por algo, ¿no? O sea, como que a veces lo que dices, ¿no? A veces estamos en lugares donde no tenemos que estar, pero a veces estamos donde tenemos que estar y no lo queremos aceptar. O sea, nos resistimos porque hay una creencia de no me lo gané o hay un tema de... ¿Ahí tiene que ver con el tema de ser merecedores? Pues yo creo que entre otras cosas puede ser. Digo, no lo generalizaría. Pero no hablando de ellos, pero sí de muchos que te estamos escuchando, ¿cómo podemos aprender a sentirnos merecedores? Es que yo creo que ese es un gran punto, pero yo me iría un pasito atrás. Yo creo que a veces lo que nos mantiene en un estado de inconformidad es a veces no aceptar la realidad que tenemos. Y ojo, cuando digo aceptarla no quiere decir ya aceptar entonces rendirme y entonces conformarme con lo que hay. Pero yo creo que en muchas ocasiones, de hecho hay un gran psicólogo, Carl Rogers, que dice la paradoja de la transformación es que para podernos transformar necesitamos empezar por aceptarnos, ¿no? Bueno, es que yo creo que es el primer paso en todo en la vida, que es dificilísimo cuando perdemos un ser querido, cuando nos quedamos sin trabajo, cuando viene un trancazo, cuando nos sacamos la lotería. Cuando heredamos una empresa familiar. Cuando heredamos la empresa, tantas cosas, pero aceptar la realidad es el primer paso para poder avanzar en nuestra evolución, en la abundancia, en todo. No es tan fácil aceptar la realidad y armonizar con esa realidad. Sí, porque además, desde el momento en que la aceptas, entonces creo que empiezas a adquirir la responsabilidad, que es otra forma de decirle al poder para transformar esa realidad. Correcto. Porque si estás desde la víctima, es que yo no quería esto, es que yo no... Entonces, en realidad estás fuera de tu poder. De acuerdo. Estás no en ti, ¿no? Estás en esta... yo le llamo esta fantasía compensatoria donde una parte de tu psique está todo el tiempo considerando dónde podría estar, qué podría estar haciendo, y si yo estuviera en otro lado, y si yo hubiera ganado, y si yo... Y entonces, ¿qué pasa? Y te mueres y nunca estuviste ni aquí ni allá. Ni aquí ni allá, exactamente. Entonces decir, a ver, esto es lo que es. Ahora, desde ese lugar, desde esa aceptación, empiezas a tener la responsabilidad de decir, ok, ¿qué elijo? Porque, o sea, es que hay gente que me dice, es que yo heredé esta empresa y yo no la quería. ¿Y por qué no te vas? No, porque pues es que entonces, pues ya no tengo las vacaciones aseguradas y el ingreso y el patrimonio. Bueno, entonces estás eligiendo. Pero entonces hazte responsable, ¿no? Y a veces en ese proceso sirve hacer los duelos de matar estas fantasías compensatorias. O sea, decir, ok, a lo mejor ya no voy a ser el startupero o el... ¿Cómo haces ese proceso? Alguna vez yo hice un ejercicio que me sirvió mucho para aceptar una realidad que yo estaba viviendo en ese momento y era justamente escribir esa Luisa que ya no era.
o esa realidad que yo quería, que ya no existía en mi vida. Y escribirla me ayudó a procesarla. Fue algo que a mí me sirvió. Lo que pasa es que somos malísimos para los duelos. ¿Cómo podemos...? Entender eso, es un duelo. Y conforme vamos avanzando en la vida y nuestros compromisos van creciendo, empieza una paradoja interesante aquí, porque tenemos que hacer los duelos con eso que ya no vamos a hacer. Porque cuando tienes 20 años, potencialmente todavía puedes ir a dar la vuelta al mundo, te puedes casar con una modelo, puedes ser actor de cine, ¿no? Puedes ser millonario, puedes ser miles de cosas. Pero llega un momento en la vida que los compromisos que vas haciendo, cuando hablo de compromisos es como compromiso con tu proyecto de vida, ¿sí? Pues de pronto es, no sé, tienes una familia. Yo me acuerdo en una etapa de mi vida que después de estudiar muchos años temas que tenían que ver con empresas y finanzas y este tipo de cosas más dirigidos hacia la empresa, y después mucho tiempo estudiar temas que tenían que ver con psicología transpersonal, psicología humanista, hubo un momento donde yo tenía un compromiso conmigo mismo de nunca dejar de estudiar, y hasta la fecha lo tengo. Qué lindo compromiso, nunca dejar de estudiar. Nunca dejar de estudiar. Yo soy aprendiz de vida, yo aprendo todo el tiempo. En eso nos parecemos muchísimo, yo creo que por eso nos entendemos tan bien. Pero de pronto dije, quiero algo que no tenga nada que ver ni con negocios ni con psicología. Y entonces me metí a estudiar creación literaria para aprender a escribir, básicamente. A una escuela que fue de las experiencias más increíbles y hermosas de mi vida, ¿no? Que después entendí que eso que había estudiado, que nunca lo intencioné de esa manera, era la bisagra entre estos dos universos. O sea, las narrativas, las historias que nos contamos es el eje central de un negocio exitoso y el eje central de una vida exitosa. Cómo te cuentas las historias. La narrativa, claro, la que te cuentas de la vida que Pero pues bueno, yo me metí a estudiar eso porque me gustaba y siempre me gustaba. ¿Cómo aplicas eso hoy en tus terapias? Con las personas cuando tienen ansiedad, cuando tienen estrés, cuando tienen depresión. Pues es tratar de entender. O sea, yo creo que como seres humanos somos el resultado de una película. Sí. Dejan ponerlo en estos términos porque la analogía es pertinente. Una película no es el footage, o sea, la totalidad de las tomas que se hicieron. O sea, para una película de 2 horas, pues debe haber cintas de diferentes escenas, pues, todas las que te imagines, ¿no? O sea, probablemente miles de horas, ¿no? Y entonces, lo mismo pasa con nuestra vida. O sea, hay miles de horas de eventos, de situaciones, de personas, de conversaciones, de emociones, de eventos traumáticos, eventos fregones, etcétera, ¿no? Lo que va pasando es que vamos haciendo una edición de eso. Y eso es el resultado de esa edición, es una película. Esa película tiene un tono, tiene una iluminación, tiene cosas que quitaste, cosas que pusiste, una voz en off que te está narrando, que te está explicando lo que está sucediendo. Y eso es el resultado de lo que somos, ¿no? Entonces, para mí un proceso terapéutico es de repente echar como que abrir otra vez estas latas, ¿no? Esta cantidad de footage, ¿no? De filmación que hay, y de repente decir, a ver, ¿qué pasa si cuestionamos un poquito el resultado, ¿no? o la estructura de esta película? Darnos cuenta que siempre hay un punto de vista, que siempre hay un tono, que siempre hay un significado en las cosas que le vamos dando. Hasta en una película, tú puedes ver la misma escena y si le pones un sonido de terror... Entonces cambiar el significado que le doy a las cosas. Puedes ir cambiando el significado y también puedes ir cambiando el material que hay ahí, porque de pronto en estos procesos terapéuticos empiezan a emerger recuerdos que no formaban parte de esa narrativa, ¿no? Okay. Y entonces también es incorporar, oye, ¿qué tal si incorporas esta escena, ¿no? Donde todo era luz. Ajá, exacto. Estaba amaneciendo. Es que la relación con mi papá era tal, tormentosa por esto. Ok, cuéntame entonces de pronto aparece una escena donde, pues no, resulta que el papá tenía otras características o una rescatable. O la que sea, exacto, ¿no? Entonces todo eso empieza a cambiar o a transformar la naturaleza de la película que nos hemos contado nosotros mismos, y eso tiene un profundo impacto en nuestro presente y en cómo vemos la vida de aquí en adelante. ¿Cómo transformo la historia que me puedo contar, no es mi caso, pero de un papá que dista mucho de lo que alguien podría desear como papá? ¿Cómo cambia esa narrativa? ¿Cómo acomoda internamente a ese papá? O sea, porque tú me hablas de salvar ciertas características y lo entiendo, pero tampoco negar que tenía una parte oscura. Hay una meditación hermosísima que me compartió una amiga terapeuta que respeto mucho, y es una meditación donde y esto pues alguien lo puede practicar, pero hacia allá va el fondo, ¿no? O sea, empieza la meditación visualizando un niño, ¿no? Y de pronto
es que ya va a ser un poco spoiler alerta aquí, a lo mejor que pierde el efecto, pero básicamente lo que hace esta meditación es que al final ese niño es tu papá, ¿no? O sea, tú estás visualizando. La incompasión. Tu papá se comportó de esa manera porque viene de una historia X, que por falta de conciencia seguramente, porque no lo justifica. Yo creo que de adultos todos tenemos la responsabilidad de trabajar en nuestra conciencia para no lastimar a nuestros hijos o a nuestros niños. Pero por esa historia y falta de conciencia se comportó de la manera que se comportó. Es que yo creo que la que das al clavo, ¿no? Cuando dices la palabra compasión es cuando tú le imprimes a una relación este profundo entendimiento de que no era personal. Exacto, pero que no justifica lo que hizo. Estoy de acuerdo, pero por lo menos no era sí lo contra resignificas. mí. No es que yo fuera un mal hijo o que yo no mereciera ese amor o que yo no. Puede ser, él no tenía la capacidad de hacerlo. Entonces yo no merecía a ese papá, mi papá no tenía la capacidad de hacerlo. Exacto, no es que yo no. A ver, hay una frase hermosa cuando hablamos de procesos terapéuticos, del impacto que tiene nuestra infancia, que dice, preferimos ser pecadores en tierra de dioses que vivir en el infierno. ¿Qué quiere decir esto? El niño no tiene la capacidad de decir, es que mi papá está deprimido, o mi papá es alcohólico, o mi mamá sufre ansiedad y por eso no me puede abrazar. Entonces, ¿qué es lo que hace el niño? Uno de los primeros mecanismos de defensa es decir, ¿qué estoy haciendo mal yo? Obviamente es un proceso inconsciente, sí. No es que lo procesemos. Y de ahí vienen muchos temas que van emergiendo como nuestra identidad. Sí. Entonces, yo recibo el amor de mi papá cuando saco 10. Puta, pues me vuelvo el overachiever y voy a ser siempre el de 10 y voy a ser súper competitivo porque de eso depende una de las necesidades más importantes de mi vida, que es el vínculo, ¿no? Pero si me doy cuenta que la manera en que obtengo esa atención es a través de rebelarme, pues entonces me convierto en un rebelde porque eso es lo que me da vínculo. O si es de enfermarme, pues entonces me vuelvo enfermizo, adicto. O si es de ser el que pone el orden, el que sostiene el conflicto, pues entonces eso se convierte en un rasgo de mi personalidad de manera muy profunda. Y yo crezco y digo, así soy. Y no soy así. Pues, elegí ser así para mantener un vínculo. Totalmente. Y esa es la parte. El doctor Gabor Maté habla de esta analogía que es de niños, es como si estuviéramos en el invierno y nos encontramos un abrigo, para usar la analogía de la identidad. Entonces, ese abrigo, claro que me salva la vida. El problema es que en un cierto punto en la adultez, particularmente en lo que yo creo que es la gran oportunidad de la vida, que es la crisis de media vida, ¿no? El abrigo ya... es verano. Ya es verano. Entonces el abrigo me puede matar. Y aquí es donde viene un punto que para mí es fundamental y es en donde yo estoy enfocando la mayor parte de mi trabajo, que es justamente en esta ventana de oportunidad, que también va a ser el mayor predictor de cómo vas a cerrar tu vida. Y para mí es muy binario. Déjame exagerarlo. O acabas de manera miserable, acabas de manera miserable tu vida o acabas de manera muy plena. Y todo parte de qué haces con esa incomodidad. O sea, traes el abrigo, es verano. He sido el overachiever toda mi vida y estoy a la mitad de la vida. Tú hablas de la mitad de la vida, pero yo me imagino que hay momentos particulares para cada quien donde caes en una crisis existencial, depresión, no sé, lo que cada quien le pasa. Y es en realidad una oportunidad para identificar el abrigo. Que el abrigo no es tu esencia. Lavarlo, guardarlo, acomodarlo. O por lo menos... Y generarme una segunda mitad de vida extraordinaria. O por lo menos cambiarlo por uno más ligerito, ¿no? A partir de lo que yo decida. A partir de la toma de conciencia, de decir, es que claro, todo esto que me he vuelto, o todo en lo que me he convertido, detrás de la motivación para convertirme en todo eso que soy, hay una gran herida. Y esa herida está emergiendo a través de la incomodidad. El problema es, ¿qué hacemos con esa incomodidad? Trabajo más, quiero más lana, chupe, drogas, pornografía, apuestas, o sea, todas las cosas que me generan un relief temporal, ¿no? O sea, lo que está detrás de la ansiedad y lo que está detrás de la depresión, que son parte de los temas que veníamos a hablar hoy, está en esa incomodidad. Y evidentemente hay historias de vida donde la herida, pues son heridas muy fuertes. Aquí no podemos relativizar el dolor, pero tampoco, o sea, hay diferentes grados de batallas en las que nos vamos enfrentando con esto. Y hay gente que, pues sí, o sea, hay gente que probablemente en su vida nunca va a salir de una adicción.
¿no? Y hay gente que, pues, que está como en esa... ¿Tú trabajas con adicciones? No. O sea, yo no me especializo en adicciones, pero lo entiendo desde este lugar, como un resultado de este mismo proceso, ¿no? O sea, de esta misma herida. Entonces, sí. Perdón. ¿Cómo sano esas heridas? ¿Con quién voy? ¿A dónde voy? ¿Quién me ayuda? A ver, yo creo que para aquí, o en este punto, hay una premisa que para mí es quizás la que más me gusta proponer, que es una herida, como muchos problemas en la vida, no necesitan ser resueltos, necesitan ser vistos. Me gusta. ¿No? El problema, en muchos de los casos, es que la herida que está detrás de esta incomodidad ni siquiera soy consciente que está ahí. Pero en el momento en que la cacho, le pongo luz. En el luz. momento en que la empiezo a ver, digo, wow, o sea, me duele esto, ¿no? De baja intensidad. Y entonces, ¿qué pasa? Pues por lo menos ya no está en un plano inconsciente que está dominando tu vida y tus reacciones y tus conductas y tus motivaciones. Lo empiezas a ver y decir, wow, es que lo que hay detrás de muchas de las acciones o de las cosas que hago, o de las insatisfacciones o de mis deseos, tienen que ver con esto que no tuve, ¿no? Y hay mucha literatura sobre heridas de infancia, y hay muchas técnicas también, o sea, hay toda clase de terapias, hay muchos procesos, entre ellos el trabajo con expansores de conciencia, con psicodélicos, puede ayudarnos a entrar a reconocer algunas de estas heridas y verlas con claridad y ayudarnos a resignificarlas. Trabajar con psicodélicos. Sí. Es todo un proceso, hay una experiencia, recibes cierta información, pero creo que lo importante no es la información, es como cualquier tipo de información, es que ¿qué hacemos con esa información? Por supuesto. Entonces, lo relevante de un proceso, muy bien, pero sí, tú eres el experto. No es cuando recibes la información, que ha de ser algo muy interesante, sino el proceso en el que te vas a comprometer posterior para ver qué vas a hacer con esa información. O cómo utilizas esa información. Tal cual. Y el camino puede ser una terapia con psicodélicos o puede ser cualquier otro proceso de introspección. Hay veces que una experiencia cercana a la muerte te puede llevar a una misma realización o a lo mejor... Una película te cayó o el la 20. pérdida de alguien, de un ser querido, o sea, te lleva a accionarte en muchos de estos temas. Lo que yo propongo es cuando nos hacemos conscientes de que la incomodidad viene de algo que está dentro, no de algo de afuera, ¿no? Ahí vienen dos caminos. O decido seguir apagando la incomodidad, que es sigo distrayendo o proyectándolo hacia afuera, es culpa de mi esposa, es culpa de mi chamba, es culpa de Andrés Manuel, es culpa, no, lo que sea. Y entonces estoy agarrando la avenida directo para tener una muerte miserable, ¿no? O digo, ok, tengo que trabajar esto hacia mí. Y la manera en que yo he encontrado que la aplicación a eso que ya empecé a entender, por un proceso psicodélico, por cualquier otro proceso de vida donde me descubro que estoy en este lugar, es lo que yo he llamado decisiones de transformación. O sea, es empezar a jalar estos hilitos. Y no es uno, van a ser muchos, pero empezar con uno. Y para mí hay 4 tipos de decisiones de transformación. Una renuncia, tengo que dejar algo. Muchas veces pueden ser sustancias, pero también puede ser un trabajo, puede ser una relación, ¿no? O sea, que no son cosas sencillas, o sea, requieren un proceso, ¿no? O sea, alguien que deja el cigarro, pues pasa de una etapa donde toma la decisión de dejar el cigarro, luego se enfrenta a la pérdida de identidad del fumador, luego es, o sea, ¿no? Y lo escuchas hasta en el lenguaje, la gente dice, estoy dejando fumar. No te dice, no soy fumador, te dice, estoy dejando fumar. Y todavía lo duda, y todavía hay días en donde a lo mejor hasta se le cruza un cigarro y se lo fuma, ¿no? Es normal que haya de pronto estos setbacks, estas recaídas, hasta que de pronto, ¿no? Si se genera una serie de condiciones que hemos ido describiendo, ¿no? Primero, entender la naturaleza de la estructura de identidad y creencias que operan detrás de ese hábito. Después, cuáles son las relaciones que fomentan ese hábito. Luego, qué decisiones tengo que empezar a implementar para cambiar ese hábito. Y luego, cómo me integro ya como un no fumador. Para mí, el proceso de integración es cuando la persona ya te dice, no, yo ya no fumo, ¿no? O yo soy un no fumador, ¿no? Ya pasó por todas estas etapas. Entonces, uno son renuncias, el segundo son hábitos, que más bien tiene que ver con algo que incorporo a mi vida. Nuestro nuevo hábito de correr, bueno, no tan nuevo, pero que ahí lo hemos ido construyendo. Increíble, mi medio maratón me transformó. Te voy a decir que lo más poderoso que fue, no fue haber llegado a la meta, que por supuesto que sí, fue la transformación que hubo en mi mente. Por supuesto. Y es eso, o sea, cada una de estas decisiones de transformación van a revelar una nueva Luisa, van a revelar una nueva identidad.
Entonces, ¿qué dejo? Entonces, ¿qué dejo? ¿Qué hábito? ¿Qué integro? ¿Proyectos? O sea, no es la cantidad de gente que dice, es que yo me encantaría... Puede ser desde empezar una empresa hasta tocar la guitarra. Exacto. O yo toda mi vida... El otro día platicaba con un cuate interesantísimo, porque pues, es un agente de seguros muy exitoso y lo que sea, y me decía, yo de niño quería estudiar arquitectura y me encanta la arquitectura. Le dije, bueno, ¿y qué te hace falta para estudiar arquitectura? Un señor de 50 años. Y se le iluminaron los ojos, sonrió así hasta acá. Se puede, o sea, tú respóndete, ¿no? Y el problema es que muchos de estos proyectos los soltamos porque pareciera que tenemos que enfocarnos en una sola cosa que sea al mismo tiempo lo que nos apasiona, lo que nos da de comer, lo que nos deja un patrimonio, lo que... Y hay veces, a ver, tienes la empresa familiar que hace tornillos, que no te apasiona, perfecto, haz otras cosas que te apasionen, claro. Haz otras cosas que te den propósito. No dejes la empresa familiar, no la tienes que dejar. Pero nútrete de cosas que sí te apasionan, que te apasionan. Entonces, proyectos que normalmente tienen como escribir un libro, ¿no? Tiene un proceso, ¿no? Que tienen los mismos pasos, ¿no? Y relaciones. O sea, esto lo he inferido a partir de acompañar a cientos y cientos de personas que cuando tienen estas experiencias de profunda revelación, a veces como psicodélico, normalmente caen en una de estas. Tengo que dejar ABC, tengo que dejar el alcohol, tengo que dejar tal. Quiero construir este hábito, ¿no? Sé que tengo que empezarme a cuidar más, sé que tengo que lo que sea. Ya quiero empezar este proyecto. Y 3, tengo que sanar esta relación. Tengo que acercarme más a mi esposa, tengo que estar más presente con mis hijos. Que no es un proyecto como tal, no es un hábito. Tiene que ver con la reconstrucción de un vínculo, ¿no? Yo creo que también requiere trabajo. Lo más importante en la vida es poder relacionarnos bien, sanamente, con los que más amamos. Por supuesto. O meterles distancia, porque yo creo que a veces en nuestra propia familia hay gente que no nos hace bien, que podemos seguir amando eternamente, pero necesariamente deben de estar sentados en nuestra mesa. No, lo digo... Estoy de acuerdo, sí. Haciéndome responsable de lo que estoy diciendo. Sí. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y al final, o sea, si vamos jalando uno de estos hilitos, cada uno de estos hilitos nos va a llevar a una especie de viaje del héroe, ¿no? A reencontrarnos, a de repente descubrir viejas pasiones que estaban ahí, a de repente volvernos a vincular con las personas que son importantes. ¿Qué regalazo nos estás dando? Y entonces, yo y lo interesante es que cada vez que termina un proceso de estos, vuelve a surgir una incomodidad. Claro. Eso es la vida. Son ciclos, es que si no... Ahora, ya si te sabes el mapa, dices, ok, ya sé que me va a surgir otra incomodidad. Y eso va... Entonces ya no me lastima, ya no me frena, ya no me digo, da para abajo. Uy, no, es que... Ya pobrecita de mí, ¿y todo no para va a jalar? Qué, ¿no? Como dice la canción. ¿Y todo qué? ¿Y todo para qué, no? O sea, claro. Ya llegas ahí y dices, ¿todo para qué? No, ¿todo para qué? Para volver a encontrar ahora la naturaleza de esa incomodidad y observar a qué decisión de transformación me está llevando esa nueva incomodidad. Y para mí ese camino, o sea, el camino donde estoy hilando decisiones de transformación como un proceso de muerte, renacimiento como de estas partes de mi identidad, es lo que te lleva a que, o sea, yo creo que para mí el mayor símbolo del éxito de una vida es la manera en que mueres. O sea, y cuando digo la manera en que mueres es el estado de conciencia en el que mueres. O sea, entregas el equipo diciendo, gracias, ahí se ven, estuvo poca madre el viaje, ¿no? Y yo me visualizo mi muerte y me encantaría no morirme en un hospital, o sea, morirme en una casa, ¿no? Morirme con gente cercana, o sea, he presenciado... A mí me encantaría morirme contenta diciendo, muy bien, lo hicimos bien. Estoy agotado, pero bien qué bajado su padre. valor, lo hicimos bien. Sí. Y no con este rollo de, no, pero es que, no, ¿y qué va a pasar? Y tal, y no, hice las paces con Pedrito, o ¿no? Y no sé, o sea, yo creo que... Y morirte en ese estado de lucidez también, ¿no? Porque yo creo que todas estas cosas, todas estas incomodidades y las malas prácticas con las que vamos tapando esta incomodidad, también se van reflejando en nuestra salud física. Claro, yo estoy mental, convencido física, que las emocional. autoinmunes, las enfermedades autodegenerativas, etcétera, son producto de estos procesos donde pues, hay un montón de emociones que están hechas bolas, que se están yendo a nuestro cuerpo, que se están yendo a una parte de nuestra psique que empieza a buscar la manera de desconectarse de esta realidad. Y luego tienes los Alzheimer, los Parkinson, las demencias seniles, ¿no? Y también las depresiones. Yo veo que cuando la gente no escuchamos, cuando algo interno, no hay coherencia entre lo que estamos pensando, sintiendo, diciendo, viviendo, eventualmente hay un estrés que no sabes ni de dónde viene. Puedes caer en una ansiedad y después en una depresión. Y ese es el tema que nos ocupa hoy. Estrés, ansiedad
depresión. Ujú. El estrés, yo no creo que sea el enemigo número uno. Yo creo que el sobreestrés sin descanso nos enferma y nos mata. Pero hay cierto nivel de estrés que es muy útil para ponernos en acción Ujú. y que es necesario. Que también podemos elegir ponernos en acción desde otro lugar, sí. ¿Qué nos recomiendas para el manejo del estrés? Yo creo que, como bien dices, el estrés que muchas veces se manifiesta en diferentes maneras, se manifiesta depende de narrativas de preocupación, ¿no? O sea, Naval Ravikant tiene una frase increíble que dice, si quieres ver si quieres saber realmente cómo estás, no hagas nada durante media hora y ve cómo se siente, ¿no? Cómo te despiertas, ¿no? Y yo me acuerdo muchos años de mi vida que, era, lo primero que hacía era ver el teléfono y ya había como una predisposición también algo malo, ¿no? Voy a abrir un mail y, como que ya hay una predisposición a entrar en este modo que, bueno, desde la parte neurológica es la activación de nuestro sistema simpático. El estrés es un estado del sistema nervioso central donde la parte más primaria de nuestro cerebro y del resto del sistema nervioso está percibiendo una amenaza, ¿no? Entonces, y eso genera pues, una serie de alteraciones a nivel fisiológico también, ¿no? Con la segregación de diferentes neuroquímicos. Yo no soy neurólogo, pero pues, más o menos entiendo el concepto. Entonces, cuando las personas llegan con altos niveles de estrés conmigo, yo lo que les digo es que no se trata de llevarlo a cero, pero sí se trata de pasar de un 80-20, o sea, donde el 20% de tu tiempo a lo mejor estás tranquilo, en paz, en contemplación, a estar en un 50-50, ¿no? O sea, si logramos eso, pues, está maravilloso, ¿no? Y hay muchas técnicas, pero yo lo que diría en particular, lo más importante, lo que a mí más me ha funcionado es hacer cosas que nos permitan observar el estado de nuestro cuerpo. O sea, reconectar con nuestro cuerpo, conciencia. Pues hay mindfulness, hay diferentes técnicas de meditación. Si me la paso así, si me la paso en la uña. Yo por ejemplo, un ejercicio que les sugiero a muchos de mis clientes es ponte una alarma durante un par de semanas. Ponte una alarma cada hora, ¿no? Y cada vez que suena esa alarma, mientras estás despierto, ¿no? No la pongas a las 3 de la mañana, o sea, no sé, 9 de la mañana, 7 de la noche, pon una alarma cada hora. Y cada vez que suena esa alarma, haz una respiración larga y profunda. Te inhalas, exhalas por la nariz. Y en ese momento observa cómo está tu cuerpo. Estás, ¿no? Respirando desde el pecho arriba, estás tenso, ¿no? ¿Cuál es la historia que está atravesando en ese momento tu cabeza, ¿no? Llevas 40 minutos enganchado porque te mandó un cliente un mail y entonces estás pensando que le vas a responder, pero ya te hiciste 40 escenarios donde acaban todos en historias catastróficas, ¿no? ¿Cuál es el estado emocional? ¿Qué estás sintiendo? Estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo enojo, estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo frustración, ¿ok? Simplemente obsérvalo, ¿no? Ese ejercicio, o sea, el aprender a reconocer, y a través de reconectarnos, empieza a darle espacio. O sea, el problema del estrés no es que estas emociones vayan apareciendo y se vayan moviendo a lo largo del día. Es cuando se atoran a nivel fisiológico y se llevan a la mente en narrativas que no paran, que son agotadoras. Entonces, ojo con lo que estás pensando. Yo algo que eventualmente recomiendo es observa el proceso. O sea, hay un trigger. Cuando empiezas a observar tus triggers, das un salto cuántico en tu estado de conciencia, porque si reconoces que el trigger es un evento exterior, no es personal, es simplemente un evento exterior, cambia mi estado de físico. O sea, algo se mueve a nivel de la víscera, algo se mueve a nivel de alguna parte del cuerpo. Cambia mi estado emocional. Paso de estar tranquilo a estar enojado, alterado, con miedo, con preocupación. Y de ahí se construye una narrativa. Cada uno de estos pasos, que a veces pasan en fracciones de segundo, si lo puedo interrumpir, o sea, si puedo decir, a ver, alto, hay miedo, ok. Respiro y le doy espacio al miedo. Le doy espacio al miedo tantito, ¿no? Sin contarme la historia. Y eventualmente pasa. Y entonces, en ese momento, tú puedes volverte, puedes discernir sobre cómo vas a responder a esa situación. No reaccionar desde lo que ya está predispuesto por tu patrón, por tus heridas, etc., ¿no? Ese pequeño cambio, en eso se resume todo. Cuando hablamos de conciencia, desarrollo de conciencia, en eso, en esa fracción de segundo.
en donde pasas de reaccionar a discernir. Y eso, desde mi punto de vista, va construyendo, cuando vamos discerniendo, perdón, o respondiendo más de lo que reaccionamos, eso empieza a construir un mejor manejo del estrés, de la ansiedad, y creo que la depresión, pues sí, hay que ir al experto. Yo creo que la depresión, me ha tocado ver muchos casos. O sea, hay gente que llega con diagnósticos de depresión cuando le preguntas, oye, pero a ver, ¿qué pasó? Es que hace 2 años me divorcié y mi empresa quebró. Y entonces entré en un estado depresivo. No, entraste en un duelo, en un proceso muy doloroso. Eso no es depresión. O sea, eso sí te puede de repente llevar a estados que parecen depresión en el sentido de que te tumban y a lo mejor sí para regresar a la funcionalidad, pues hay gente que acude a un psiquiatra y eso le ayuda a salir. Pero pues ahí está clarísimo que sí te pasó algo muy duro, ¿no? Una pérdida, un duelo, o sea, son cosas que nos afectan de manera muy importante, pero que la única manera de sobrellevarlo es atravesarlo. O sea, a veces... Y acompañado es más fácil. Y acompañado y enfrentándolo, ¿no? O sea, hay veces que queremos ya algo, una píldora que me saque, ya me ponga bien y ya esté contento. Y eso, pues eso... O sea, la parte del proceso no te lo vas a ahorrar, lo vas a postergar, ¿no? Pero creo que en el cajón de la depresión hemos echado muchas cosas que pues depende mucho a veces de circunstancias, de factores. Yo he conocido gente que sí ha vivido toda su vida con depresión, ¿no? En alguna ocasión platiqué con una persona pues que sí, que llevaba en antidepresivos desde que era adolescente, y cuando me cuenta el proceso, perdón, su proceso de nacimiento, resulta que cuando su madre lo estaba gestando había habido un accidente y había muerto uno de sus hermanos y la mamá se enteró cuando estaba en el hospital. O sea, una historia de terror desde el vientre, ¿no? Pues digo, pues, claro, o sea, claro que hay lo que ahora se le conoce como la depresión resistente al tratamiento. Bueno, pues a lo mejor hay gente que sí tiene que vivir con un medicamento toda su vida, y que pues va a haber una tendencia fisiológica profundísima a estar en esos estados. Yo, insisto, yo no soy un experto psiquiatra para diagnosticar este tipo de fenómenos, pero lo que sí he visto, particularmente en líderes y en personas que están operando desde un cierto lugar de funcionalidad, es que muchas veces se confunde la desconexión con la depresión. Cuando me estoy dando cuenta en esta incomodidad que estoy viviendo, algo que no le he encontrado propósito a mi vida, que no les doy sentido a las cosas, que me siento desmotivado, ¿no? Creo que viene de este proceso del abrigo que ya me está quedando. Que ya platicamos. ¿No? Y en ese sentido, mi invitación es muchas veces decir, no, pues vamos a trabajarlo, ¿no? Porque entrar con un diagnóstico, con un psiquiatra y empezarte a medicar, o sea, a la larga no te va a dar esa motivación. De hecho, lo curioso es que los antidepresivos después de cierto periodo, particularmente después de 2 años, los efectos secundarios son que en más o menos 2/3 partes de las personas que los toman empiezan a tener esta sensación de desconexión emocional. En inglés es emotional numbness, como estar nublado. Pero no estamos diciendo que si tienes una depresión no vayas al psiquiatra. Estamos diciendo que lo trates de manera integral. De acuerdo, y que hay muchos tonos de gris en lo que a veces se le cataloga como un padecimiento. Exacto. ¿no? Y que sí vale la pena, dependiendo el estado de la persona, ver otro tipo de alternativas y tratar de reconectar y ver realmente qué es lo que me está pasando, ¿no? O sea, sí ir con un psiquiatra, pero tampoco darle todo nuestro poder al psiquiatra. Claro. ¿no? Decir, no te evites el trabajo. O sea, pues hay que hacer chamba. Haz la chamba. Exacto. Como iniciamos la plática, ¿no? Totalmente. Que fue lo que dijiste. Nuestro invitado anterior te dejó una pregunta. Y la pregunta es, si volvieras a ver a José de 12 años y José de 12 años te pregunta, ¿qué falló? ¿Qué le dirías? Le diría lo siguiente, no falla absolutamente nada. Tú eras un niño muy inquieto, ¿no? Que necesitaba retos académicos, que necesitaba un tipo de incentivos muy diferentes a los que el sistema educativo en el que creciste te pudo dar, ¿no? No hay absolutamente nada malo en ti, ¿no? Tienes potenciales increíbles
y cada una de las cosas que has vivido te van a llevar a descubrir caminos de vida que hoy no sospechas. Simplemente confía en ti y entiende que a veces tú estás bien y el mundo no está listo, pero en ningún momento que se implante una semilla de que hay algo mal en ti, porque ese es el cáncer más profundo con el que podemos crecer. Muchas gracias. ¿Nos quisieras dejar una pregunta a nuestro siguiente invitado? Regresando a este diálogo con el niño de 12 años, si le pudieras dar una sola recomendación a ese niño de 12 años, ¿qué le recomendarías ya como adulto, ¿no? Querido José, muchísimas gracias. Eres una gozada. Gracias por todo lo que nos compartiste hoy. Me encantó la última pregunta también. Muchas gracias. Y a ti que nos escuchas, te deseamos un mundo de poderosas preguntas. Te esperamos en nuestro siguiente capítulo, que estará espectacular.